Y una vez visto el análisis de circuitos con diodos de forma precisa, con el análisis de la línea de carga, con ese análisis las tensiones y las corrientes las medimos de forma muy precisa en el circuito. Sin embargo, a veces no es necesario y usando métodos aproximados conseguimos tener valores prácticamente iguales que con el análisis preciso de la línea de carga. Bueno, para eso necesitamos modelos más simples que intente aproximar esa curva característica del diodo que tenemos, que tenía forma así exponencial, mediante tramos rectos. Y bajo ciertas condiciones, esas aproximaciones pues se aproximan mucho a los valores reales obtenidos con el análisis gráfico visto anteriormente. Los tres modelos lineales equivalentes más usados, donde cada modelo introduce un poco más de precisión respecto al anterior, son modelo lineal 1, modelo lineal 2 y modelo lineal 3. En el modelo lineal 1 realmente es suponiendo que el diodo es un diodo ideal, es decir, todo lo que vimos en la primera sección de este tema. El modelo lineal 2 es suponiendo diodo ideal, pero teniendo en cuenta que existe cierta tensión umbral en el diodo, y el modelo lineal 3 va un paso más allá y aparte del diodo ideal y la tensión umbral contempla también una resistencia que ya veremos lo que simboliza. Bueno, empezamos por el modelo lineal 1 del diodo ideal. Bueno, no nos vamos a extender mucho porque ya lo hemos visto en la primera sección de este tema. Es el más sencillo, pero también el menos preciso, ¿vale? El que tiene más error respecto a lo que realmente, al comportamiento real de un diodo real. Bueno, ya vimos que la forma de los circuitos equivalentes del diodo cuando estaba polarizado en inversa, cuando estaba polarizado en directa, eran los que aparecen aquí. Si el diodo se polariza en directa, se comporta como un cortocircuito, y si se polariza en inversa, se comporta como un circuito abierto. Y de esta forma, la curva característica del diodo, suponiendo diodo ideal, era la que tenemos aquí. Pues bien, esa curva que implicaba que en el diodo real que hemos visto, para que exista circulación de corriente, necesitaba superar cierta tensión umbral, es decir, que fuese mayor que esa tensión umbral, mayor que esos 0,7 voltios en diodo de silicio, pero en diodos ideales no estamos contemplando esto, simplemente estamos diciendo que nos basta con que la tensión que apliquemos en directa en el diodo sea de 0 voltios o superior para que ya esté polarizado en directa. No contemplamos esa tensión umbral necesaria para que esté polarizado en directa. Podría ser un modelo válido si las tensiones en el circuito son muy grandes, porque en ese caso esa tensión umbral, bueno, ese error que estamos cometiendo sería despreciable. Vamos a calcular un ejemplo suponiendo este modelo lineal 1 con diodo ideal, que es, bueno, básicamente un ejemplo como los que hemos visto en la primera sección. Nos piden calcular la corriente, la tensión y la potencia en la resistencia de carga, la potencia en el diodo y la potencia total en el circuito, suponiendo diodo ideal. Bien, en ese caso, ¿cómo actuaremos? Bueno, si suponemos que el diodo ideal, vemos aquí que tenemos una batería de 10 voltios y estamos polarizando el diodo en directa, tenemos más tensión en el ánodo que en el cátodo, por lo tanto, según el diodo ideal, se comporta como un cortocircuito. Y si hay un cortocircuito, no cae tensión entre los terminales del diodo. ¿Y la corriente que circula? Pues cualquiera, permite circular cualquier corriente y la impone el resto del circuito. Pues bien, aquí lo tenemos. La tensión que cae en el diodo serían 0 voltios, por lo tanto, toda la tensión de la batería cae en la resistencia. VL es la tensión en la batería, 10 voltios, la de la resistencia. La corriente que circula por el circuito la está imponiendo esa resistencia, según la ley de Ohm, es decir, los 10 voltios que caen en ella a partir de un K, 10 miliamperios. Y vamos a calcular potencias, que hasta ahora no las hemos tenido muy en cuenta. Fijaros, la potencia disipada en la resistencia, como siempre, potencia eléctrica, tensión por corriente, es decir, 10 voltios por 10 miliamperios, 100 milivatios. Potencia disipada en el diodo, pues como hemos dicho que según el modelo del diodo ideal caen 0 voltios entre los terminales del diodo, tensión 0 voltios por corriente, da igual la que sea, total, potencia disipada por el diodo, 0 voltios. 0 vatios, perdón. Y la potencia total disipada en el circuito es la de el diodo más la de la resistencia, es decir, perdón, aquí está, esto sería 100 milivatios, total 100 milivatios. Bueno, ahora vamos a comparar estos valores obtenidos con el resultado suponiendo los siguientes modelos lineales, es decir, que el diodo no sea ideal, sino que contemplemos que existe una tensión umbral para que el diodo pueda empezar a conducir.
Bueno, pues ese es el modelo lineal 2. Vamos a suponer que el diodo conduce por encima de cierta tensión umbral y no conduce por debajo de la misma. Bueno, esta curva característica ya sí se aproxima mucho más a la curva característica del diodo que tenía esta forma, si recordáis. Por lo tanto, a partir de esa tensión umbral, que siempre nos lo dirán en los ejercicios, pues suponer diodo de silicio con tensión umbral 0,7 voltios, suponer diodo de germanio con tensión umbral 0,3 o suponer diodo LED con la tensión umbral que corresponda según el color del LED. Bueno, pues esa tensión umbral es la que marcará dónde tenemos este corte, ¿vale? Esta será la ecuación, la curva característica suponiendo este modelo lineal. ¿Y a qué equivale esta curva característica mediante, bueno, un modelo equivalente en el circuito? Pues en el circuito, cuando tengamos un diodo y supongamos este modelo lineal 2, si el diodo está en inversa, al igual que antes, se corresponde con un circuito abierto, igual que en diodos ideales, pero si está en polarización directa, este modelo equivale a un cortocircuito igual que antes, sumado a un generador de tensión del valor de esa tensión umbral. ¿Esto qué implica? Bueno, simplemente implica que en polarización directa, entre los terminales del diodo va a caer justamente su tensión umbral. Se va a mantener a ese valor de la tensión umbral. Pues este es el modelo más usado para analizar circuitos con diodos. Lo usaremos casi siempre. Lo usaremos en la relación de ejercicios, lo usaremos en el examen. Es el más usado. Por lo tanto, es muy importante, muy importante acordarse de esto. Para analizar circuitos con diodos, usando este modelo, tenemos que acordarnos que si el diodo conduce, si está polarizado en directa, ponemos que la tensión entre sus terminales es igual a la tensión umbral del diodo, ¿vale? Es decir, VD, la tensión del diodo, igual a V sub sigma, la tensión umbral de ese diodo. ¿Cuál es la tensión umbral? Nos la darán, si es diodo de silicio 0,7. Y una vez que suponemos eso, analizamos el resto del circuito normalmente, suponiendo que en el diodo la tensión que cae es esta, simplemente eso. Y la corriente que pasa por el diodo, ¿qué la impone? Como siempre, el diodo no impone nada, lo impone el resto del circuito. Y en caso de que el diodo no conduzca, es decir, si estamos polarizados en inversa, ponemos el diodo como un circuito abierto, lo que va a imponer una corriente igual a cero, en este caso el diodo es el que impone la corriente, como está en inversa, y analizamos el resto del circuito normalmente. Y el resto del circuito será el que imponga esa tensión VD que caiga entre sus terminales, ¿vale? Esto es muy importante. Bueno, pues vamos a ver el mismo ejemplo hecho con el modelo lineal 1 usando este modelo lineal 2. ¿Veis? Es exactamente el mismo ejemplo. Pero en este caso nos dicen que supongamos diodo de silicio con tensión umbral 0,7 voltios, ¿vale? Eso siempre nos lo dirán en la relación de ejercicios. Bueno, ¿cuál es el modelo equivalente para este diodo, para poder analizar este circuito? Lo sustituimos por su modelo equivalente, que es este de aquí. ¿Por qué este de aquí? Porque vemos que ese diodo va a estar polarizado en directa, es imposible que esté en inversa, por lo tanto ponemos su modelo en directa, ¿vale? Si no sabemos en qué región está, hacemos como dijimos en la primera sección de este tema, suponemos una región a ver si llegamos a una incongruencia. Bueno, pues aquí suponemos directamente que está en región directa y el modelo equivalente a región directa hemos dicho que es un generador de tensión del valor de la tensión umbral, 0,7 voltios. Y ahora analizamos este circuito por Kirchhoff y por la ley de Ohm como siempre. Analizando este circuito tenemos que la tensión en la resistencia de carga igual a la tensión en la batería menos la tensión en el diodo. ¿Cuál es la tensión en el diodo? Pues lo hemos visto, 0,7 voltios, siempre. 10 menos 0,7, 9,3. Pues esta es la tensión que cae en la resistencia. Ya no caen los 10 voltios en la resistencia. De los 10 voltios de la batería, 9,3 cae en la resistencia, 0,7 en el diodo. ¿Cuál es la corriente que circula por ese circuito? Pues 10 menos 0,7, es decir, la tensión en la resistencia partido por el valor de la resistencia, ley de Ohm, 9,3 miliamperios. Ahora, por el circuito, vemos que el cálculo nos dice que la corriente es 9,3 miliamperios, no 10 miliamperios. Vemos que estamos afinando un poco más, que este modelo es más preciso que el del diodo ideal. ¿Y cuál es la potencia que cae en la resistencia? Pues el valor de la tensión por el valor de la corriente, es decir, 86,5 milivatios. Ahora en la resistencia ya no se disipan 100 milivatios, sino 86,5. Esto es más realista. ¿Y la potencia disipada en el diodo? Pues la tensión que cae en el diodo, que es la tensión umbral, por la corriente que circula, es decir, 6,51 milivatios. Esto es más realista que suponiendo el modelo lineal 1 que decía que el diodo no disipaba nada de potencia, 0 vatios. El diodo se disipa y esto es más aproximado.
y la potencia total en el circuito, la suma de las dos anteriores, ¿vale? Por lo tanto, 93 milivatios. Esta forma de calcular, de analizar el circuito, es más precisa que con el modelo lineal 1. ¿Y qué plantea el modelo lineal 3? Que pone un poquito más de precisión en el análisis. Pues en el anterior modelo hemos considerado que el diodo en conducción cae siempre la tensión umbral, sea cual sea la corriente necesaria que impone el resto del circuito. Es decir, que tenemos una recta vertical en V sub sigma. Bueno, pues el modelo lineal 3 lo que nos dice es que, de acuerdo a la curva real, de la curva característica del diodo, la tensión crece un poquito con la corriente. Por lo tanto, debería haber una pequeña pendiente a partir de V sub sigma. Bueno, pues este es el modelo lineal 3. Intenta plasmar esa pendiente mediante los elementos equivalentes. Por lo tanto, el circuito equivalente de un diodo usando el modelo lineal 3 sería, si es polarización inversa, igual que siempre, un circuito abierto, pero si es polarización directa, para intentar plasmar esa pendiente, lo que se hace es añadir esta resistencia en serie con el modelo que hemos visto en el modelo lineal 2, es decir, con ese generador de tensión del valor de la tensión umbral. Pues bien, a veces en lugar de darnos esta resistencia RD, nos indican dos resistencias. RF, que es esta resistencia equivalente indirecta, que es lo que representa esa pendiente, por lo tanto es muy pequeñita porque esa pendiente es muy pequeña. Y otra resistencia R sub R, que es la resistencia equivalente en inversa, que representaría, bueno, que esta línea tampoco es completamente horizontal, sino que tiene cierta pendiente, pero esa sería normalmente muy grande. Este modelo no se suele usar, ¿vale? Como la resistencia esa es tan pequeña, los resultados son casi idénticos a los del modelo 2. Por lo tanto, nos quedamos siempre con el modelo 2 y usamos el modelo 2. Bueno, estos modelos lineales equivalentes, por tanto, nos van a servir para analizar circuitos con diodos de forma muy rápida y muy sencilla. Y además la precisión es bastante buena. El que se suele usar normalmente ya lo he comentado, el modelo 2. Porque el modelo 1 no tiene en cuenta la tensión umbral que cae en el diodo, que a veces es significativa. Ojo, ¿cuándo no es significativa? Cuando el resto de tensiones en el circuito son del orden de 100 voltios y por lo tanto despreciar esa tensión umbral, que es de orden de 0,7, bueno, pues no es mucho, no cometemos mucho error. Pero en circuitos normales, que las tensiones son del orden de 5 voltios, 2 voltios, pues cometer un error de 0,7 es importante. Por lo tanto, es importante usar el modelo 2 en lugar del modelo del diodo ideal. Y el modelo 3, bueno, pues como incluye una resistencia que suele ser muy pequeña y suele ser despreciable, pues no es necesario complicarnos tanto y usar ese modelo. Por lo tanto, vamos a usar siempre el modelo 2. Y con este modelo 2 podemos hacer los ejercicios 2, 4, 6, 7 de la relación de ejercicios. Pero antes de hacer esos ejercicios vamos a pensar una cosa. Estos modelos lineales equivalentes vistos solo tratan de modelar la curva característica del diodo usando extremos rectos, pero, como hemos visto, para las zonas de corte y conducción, para las zonas de polarización directa e inversa. Pero en ninguno de estos modelos, si os dais cuenta, hemos contemplado la posibilidad de la zona de ruptura. Lógicamente, para diodos comunes rectificadores debemos evitar esa zona. No la tenemos en cuenta los diodos, pero es que no debemos trabajar en ella. Pero, ¿y para diodos Zener? Bueno, pues en ese caso, los diodos Zener sí están pensados, especialmente pensados para trabajar en la zona de ruptura. Por lo tanto, necesitamos también un modelo lineal para diodos Zener para contemplar aquellos diodos Zener que estén trabajando en un circuito con polarización en la zona de ruptura en el diodo Zener. Por lo tanto, este es el modelo lineal para diodos Zener. Es el modelo equivalente al modelo 2 visto anteriormente, en el cual se contemplaba la tensión umbral. Pues en este caso es muy parecido. Como veis, contemplamos esa zona de ruptura también con una línea recta vertical, igual que la que teníamos antes en la tensión umbral para la zona de conducción en directa. Bueno, pues ahora también estamos suponiendo una línea recta, es decir, que cuando el diodo Zener empieza a trabajar en la zona de ruptura, ya mantiene una tensión entre sus terminales de valor Vz todo el rato. Es decir, su modelo equivalente sería como un generador de tensión de ese valor Vz. Bueno, pues con esto ya podemos hacer también los ejercicios 9 y 10 de la relación de ejercicios que corresponden a diodos Zener. Y vamos a comenzar con todo ello.